en Gálatas capítulo 6, versículo 11. Y aunque nuestro texto, aunque nuestra atención va a estar enfocada en el versículo 14 principalmente, quiero que leamos del versículo 11 al 18 para tener un contexto adecuado del versículo 14. Así que pongámonos en pie y vamos a leer la santa palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 11 al versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause más molestias. Nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Podemos sentarnos. Durante mucho tiempo, hermanos, la cruz, el símbolo de la cruz, la imagen de la cruz, ha sido identificado con la fe cristiana. No hablo solamente con los verdaderos cristianos, sino con una fe cristiana. Existen aún estandartes de personas que dicen profesar una fe cristiana, aunque, quiero ser claro, muchos que usan el símbolo de la cruz se identifican con una fe cristiana, aunque ellos no son cristianos en verdad. En el estricto sentido de la definición, cristianos siendo nuevas creaciones, aborrecedores del pecado, amantes de lo santo, en el sentido estricto de lo que ser cristiano es, no son cristianos, pero digo que este símbolo es identificado con una supuesta fe cristiana. En estandartes de guerra se ha enarbolado, se ha levantado símbolos, estandartes con símbolos de la cruz. De hecho, si ustedes estudian la historia de la iglesia, cuando Constantino iba a pelear una guerra, guerras nacionales, obtuvo la victoria por unos símbolos cristianos que puso en su estandarte, y eso provocó que los cristianos que eran perseguidos por los políticos, al ver que un político ahora es cristiano, todos los cristianos se volvieron de su lado y pelearon contra esas personas, y esa es una de las razones por las cuales se atribuye que Constantino ganó esa guerra, una de las guerras principales que tuvo. Personas llegan a tatuarse aún el símbolo de la cruz. Personas cargan en sus cuellos imágenes, esculturas de la cruz. Podríamos decir que la gran mayoría, porque hay aún partes que no saben nada acerca de Jesucristo, hay partes no alcanzadas en su plenitud,
pero que la gran mayoría del mundo tiene una relación con la cruz. Objetivamente tenemos que decir que solo una parte del mundo tiene una relación con la cruz. Pero podríamos decir que todo el mundo tiene una relación con la cruz en un sentido estricto. Pablo, al final de la epístola a los Gálatas, nos enseña que hay solo dos actitudes, que hay solo dos reacciones ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O es positiva y de beneficio para un alma, o es negativa de perjuicio, de maldición para una persona. No importa que no hayas estado en toda la exposición de Gálatas, en todos los domingos que nos detuvimos para considerarla, Pablo va a resumir. Pablo resume en estos últimos versículos lo que ha querido transmitir en toda la carta. La carta es muy profunda. La carta tiene mucha enseñanza que tiene que ser escudriñada lentamente. Pero Pablo resume lo que quiere transmitir en estos últimos versículos. Miren el versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay muchas razones por las que se cree que Pablo escribió esto. Algunos creen que es que no sabía escribir y entonces hizo letras como de un niño pequeño y letras grandes. Eso es absurdo. Él era un fariseo educado, muy educado, más que los de su nación. Algunos creen que por combinar otros textos de la Escritura que no podía ver bien por la visión que tuvo, sus ojos se lastimaron y entonces tenía que escribir grande porque él solo veía como sombras. Y algunos creen que a causa de las persecuciones, su mano había quedado lastimada a causa de los azotes, a causa de todo el sufrimiento físico y que por lo tanto su mano no estaba habilitada y agarraba lo que usaban, la tinta, lo que usaban en ese tiempo para escribir. No, todas estas son suposiciones. No sabemos qué fue exactamente lo que pasaba en él, pero hay algo que sí podemos inferir. Pablo está pidiendo a todos aquellos que en las iglesias de Galacia pudieron estar dispersos en su mente, no prestaron atención a toda la carta, aquellos primeros recipientes de esta carta, aquellos que probablemente estaban distraídos, que probablemente llegaron tarde el día que se leyó la carta. No sé qué pudo haber pasado, pero Pablo ahora hace un énfasis. No importa que no hayas escuchado, luego lo podrás leer y entender, pero has de comprender la esencia de lo que he querido decir con estos últimos versículos. Entonces, no sabemos qué pasó exactamente, si eran los ojos, si era su mano, qué cosa pasaba en él que estas letras fueron grandes. Ahora, no sabemos si está hablando literalmente, no tenemos los autógrafos originales para saber si eran letras literalmente grandes o solamente está enfatizando algo. Pero hermanos, lo que sí podemos saber de este texto es que Pablo es como cuando está haciendo a un niño que se ha distraído aquí, la atención aquí. Ya no se lamenten que no escucharon todo. Presten atención a esto. Y hoy decimos lo mismo. Si en la esencia de nuestros últimos versículos no te hallas tú en la misma condición del apóstol Pablo, hoy debes ser urgido a venir a Él, a estar en paz con Dios.
Miren que Pablo no está hablando que deben prestar atención a su economía, no está hablando que deben prestar atención a su educación filosófica, religiosa, no está exaltando ninguna de esas cosas. Él está hablando de la cruz. Es el tema esencial para tu vida. Y dice Pablo, la primer relación que representa, la primer actitud hacia la cruz, que representa y tipifica a todo hombre o a una parte del mundo. Versículo 12. Esta es la primera relación que alguien puede tener con la cruz. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Había dos tipos de judíos o de judaizantes, o podríamos decir tres tipos de judaizantes o de judíos del tiempo de Pablo. Algunos que abiertamente rechazaban la cruz. Aquellos que le crucificaron, aquellos que le escupían. Hombres que cuando Cristo dijo que Él era Dios en la carne, rechazaron inmediatamente al Señor y a su Rey. Otro grupo de judíos de este tiempo eran aquellos que aceptaban las enseñanzas de Jesucristo hasta cierto punto. Estos eran literalmente los judaizantes, quienes decían que la cruz de Cristo sí era necesaria para la salvación, pero que además de eso debía existir ciertas cosas como una continua práctica en la vida del hombre para alcanzar la plenitud de su salvación. Y otros eran aquellos judíos que verdaderamente fueron salvos y vieron en Cristo el Mesías esperado, que vieron en Cristo aquel prometido, que entendieron que el Hijo del Hombre, que Jesucristo era el Hijo del Hombre. Un ejemplo de ellos es sus apóstoles. Judíos que en verdad entendieron el mensaje de la cruz. Y todo el mundo se encuentra dentro de este tipo de judíos, dentro de este tipo de reacciones. Hay personas que o rechazan abiertamente la cruz del Señor Jesucristo. Tú puedes presentar el Evangelio y lo rechazan, pero hay un grupo más espantoso aún. Creo que es una mejor condición, en verdad creo eso, que es una mejor condición que cuando tú presentes a alguien la cruz de Cristo, la rechace. Porque puede pasar algo como el apóstol Pablo, que en un momento sea despertado, que aquel que odiaba a la cruz en un momento fue transformado. Pero hay otro grupo de personas del cual la iglesia, esta iglesia, aunque no seamos tantos en esta iglesia, las hay. Este segundo tipo de personas las hay. ¿Cuáles? Aquellas que no rechazan abiertamente la cruz de Cristo, sino que la llegan a aceptar y considerar. Sin embargo, no han entendido la totalidad del mensaje de la cruz. ¿Y por qué es más espantoso? Porque habrá más condenación para aquel que tuvo más revelación. Miren, aquel que se encuentra negando a Cristo se encuentra en la misma posición que uno que le acepta en cierto grado, pero no en su totalidad. No hay medios salvos, no hay medios cristianos. No existe eso en la Escritura. O estás dentro del cristianismo o estás absolutamente afuera.
Y nota esto, pensaríamos que recibirá mayor condenación aquel que le rechazó o aquel que nunca escuchó de Cristo, que no tuvo una buena moral. Pero no es así, recibirá más condenación aquel que más escuchó. Un texto claro de esto es el Señor Jesucristo. Dice a los discípulos que habrá mayor condenación para los judíos que rechazaron a Cristo que para Sodoma y Gomorra, porque será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos vieron los milagros, porque ellos vieron las obras, porque escucharon las palabras del Señor. Pero nota esto, no importa que vengas a la iglesia, no importa que asistas, si no te has sometido totalmente al reinado, autoridad, gobierno, soberanía del Señor, estás en una condición lamentable. Estás en una condición no deseable. Estás en una condición peligrosa. Has de hacer, hermano, has de meditar y estar seguro en tu salvación. ¿Qué importa lo que diga la gente si el Señor me salva hoy? Y quizá no podrás decir, tengo 15 años cristianos, pero hoy conozco que soy del Señor. Estos hombres trataban de agradar la carne, o sea, trataban de agradar a las demás personas, obligando a los judíos a circuncidarse. Piensen en estos hombres. Habían escuchado de Jesucristo, habían entendido cierto mensaje de la cruz de Cristo, pero su amor a la religión, y aquí está lo principal, su amor a su propia justicia no permitía que abandonaran que se acercaran al Señor Jesucristo en plenitud. Vamos a dar un ejemplo de esto para explicar lo que estoy diciendo. Imagina que un hombre ha cumplido los años, ha estado en la empresa los años que tiene que estar, y tiene la capacidad de ser jubilado. Pero su amor al trabajo es tal, pero su amor al sistema de trabajo es tal, que aunque cumple el tiempo, que aunque cumple las normas para jubilarse y descansar en su casa y lo que se le ocurra, su amor al trabajo es tal que aunque puede, decide no hacerlo. Bueno, estos judíos llegaron a entender el mensaje de la cruz, pero su amor a su propia justicia fue tal que decidieron no acercarse a la cruz de Cristo en totalidad, sino a medias, en medios términos. ¿Cuál es tu condición esta mañana? ¿Te has acercado al Señor totalmente? ¿Te has acercado al Rey en plenitud? Dice el texto que ellos participan de la circuncisión porque han visto que seguir a Cristo tiene un costo. Versículo 12 al final. Solamente, o sea, los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Acercarte al Señor Jesucristo tiene un costo total. Abandonar la propia justicia. Abandonar, hoy muchas personas, muchos supuestos evangelistas están predicando en los púlpitos diciendo, ven, te estamos invitando a que tomes una decisión, no a que abandones tu religión. Falso. No, falso. Cristo te ordena que abandones tu propia religión.
Ese comentario para tratar de manipular a las gentes está totalmente erróneo. ¿Quién dice? Pablo está diciendo, abandona tu propia religión. No puedes acercarte abrazando tu religión a Cristo. Para abrazarlo Él hay que abandonar toda propia justicia, toda buena obra que tú pienses estar haciendo para estar bien con Él. Y si tú estás aquí y estás en alguna religión, no importa que sea católica, no importa que sea testigos de Jehová, no importa que sea mormones, si quieres venir a Cristo te tienes que arrepentir de esas obras. Mira lo que digo. Si te exhorto y te animo y Cristo ordena, yo te animo, pero Cristo ordena, no como una posibilidad. Él ordena a todo hombre en todo lugar, arrepiéntete de tus pecados, abandona tus pecados y acerca a la cruz. Y acércate a la cruz. Pero esta enseñanza del apóstol Pablo no está diciendo solamente arrepiéntete de tus pecados, te está diciendo arrepiéntete de tus buenas obras, arrepiéntete de tu buena moral, arrepiéntete de tu religiosidad. No se pueden servir a dos señores. No se puede servir a las propias obras y a Cristo. Porque si sirves a uno vas a menospreciar a otro. Versículo 13. Porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quiere que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Mira, una vez más. Las acciones de estos judaizantes se encuentran arraigadas, su raíz está, su profundidad está en la autojustificación. Al final del versículo 13, para gloriarse en vuestra carne. Hermanos, la circuncisión no era mala en sí misma. La circuncisión no era mala. Pero cuando los hombres se circuncidaban, cuando los judíos se circuncidaban, era como hacer un pacto con la religión judía de esforzarse a someterse al sistema religioso para alcanzar la salvación. El hecho de la operación en sí misma no está errada, no es errónea. El problema es hacer la circuncisión con el propósito. Es como hacer un pacto. Hoy en las sectas, piensen en esto un momento. En una secta es necesario hacer un ritual. No sé, en las sectas muy satánicas, bueno, todas son satánicas, pero en las que son evidentemente satánicas, quizá tienes que matar a un niño y beber su sangre para involucrarte y decir, me someto a este gobierno, a este sistema. Algo así era la circuncisión. No era satánica en sí misma, aunque el principio era errado. ¿Por qué? Porque los judíos, miren hermanos, Abraham se circuncidó, ya lo hemos visto en Gálatas, después de haber creído. No se circuncidó como la iniciación, para someterse a un sistema religioso y así ser salvo. No, él se circuncidó después de haber creído. La circuncisión no significa o nunca Dios no la impuso como para que unos hombres se sometieran a un sistema religioso para hacer obras. Era el testimonio del pacto hecho Dios para con Abraham. Así que hermanos, estos hombres trastornaron el mandamiento y empezaron a ver la circuncisión como la iniciación en el sistema religioso judío. Ahora, la circuncisión era someterse
a un sistema de leyes para cumplir. Pero lo que dice Pablo es importante. Es que, hermanos, es más fácil ser religioso que cualquier otra cosa. Es fácil ser religioso. ¿Qué hacían estos hombres? Daban testimonio externo de ser circuncidados, aunque no guardaban la ley. Ellos decían, la circuncisión es el rito para someternos al sistema de obras y así alcanzar nuestra salvación. Y Pablo dice, ni siquiera guardan la ley. Es que es fácil hacerse una operación y decir que ahora somos pueblo de Dios. Es muy fácil venir a la iglesia y sentarse. No es algo difícil. Pero Dios demanda de todo hombre el abandono total de su ser. Ahora, los judíos, cuando empezaron a acercarse a la cruz de Cristo por algún entendimiento de la cruz, empezaron a ver que los de su nación los empezaron a despreciar. Fueron los primeros judíos que mataron a los cristianos. Ahí está Esteban, ahí está el apóstol, bueno, antes de ser apóstol, el apóstol Pablo era un judío que mataba a los cristianos. Fueron los primeros cristianos asesinados por judíos. Entonces los judaizantes, al acercarse un poco a la cruz, empezaron a ver el rechazo. ¿Y qué hicieron? No, sí creemos en la cruz de Cristo, pero es necesario, también hay que hacer estos rituales. Y no los vamos a abandonar, no nos rechacen en sus sinagogas. No. Así no puede ser el cristianismo. El cristianismo, el verdadero cristianismo, aquellos que andan verdaderamente en el camino, pagarán el costo de andar en él. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En todo caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz de Cristo es el tropiezo de los hombres, de todo hombre. Para el judío, una piedra muy grande que tropezaron. ¿Por qué? Los judíos decían, sométete a nuestras santas leyes y así serás agradable a Dios. Pero ¿qué dice la cruz de Cristo? No judíos. Cristo, el verdadero Israel. Cristo, la verdadera vid. Cristo, el verdadero Adán. Tiene que cumplir todo lo que ustedes no pudieron hacer. Eso es lo que dice Cristo a los judíos. La cruz de Cristo enseña, Israel no pudieron agradar a Dios. ¿Qué pasó en Edén? Adán, se dice en Mateo en el capítulo 1, que era hijo de Dios. Después de dar toda la genealogía, dice Adán, hijo de Dios. Como hijo, tuvo que ser probado en obediencia. Adán fue probado en obediencia. Debía obedecer el mandamiento del Señor de no comer del árbol, así como los mandamientos escritos en el corazón del hombre. Pero ¿qué pasó? Adán falló. Ahora, si continuamos trazando la palabra hijo a lo largo del Antiguo Testamento, encontramos que hay otro lugar y otros tipos de personas que se le llaman hijos de Dios. Israel. Se dice en Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, hablando de Israel. Bueno, Cristo es el verdadero hijo de Dios. Ahora, hermanos, Israel como hijo debía ser probado. Adán como hijo fue probado y falló. Israel, al ser hijo de Dios, debe ser probado en el desierto, pero falló. Cristo viene. Hermanos, ¿qué pasa después del bautizo del Señor? Una voz del cielo se escucha y el Espíritu desciende como paloma y dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué pasa inmediatamente de su bautizo? Es arrebatado por el Espíritu para ser tentado. Como hijo fue probado.
Cristo es el grito al Israel étnico que son incapaces de salvarse, que su sistema religioso no le alcanza, que Cristo vino a cumplir toda justicia que ellos no pudieron lograr, que Él es el verdadero Israel que cuando es probado en el desierto, así como Israel antiguo fue probado en el desierto, este Israel, este verdadero Israel, Jesucristo mismo, quien es el verdadero Israel, es probado y sale victorioso. ¿Por qué es una piedra tan grande a los judíos Cristo? Porque les enseña que su sistema religioso son trapos de inmundicia delante de la santidad de Dios. No hemos de olvidar, hermanos, Dios es un Dios santo. Cuando viene la prueba a tu mente, cuando viene la duda a tu mente e imaginas el día del juicio y observas el día del juicio, ¿qué respondes? ¿Por qué dices que sí serás aceptado delante de Dios? Piensa en aquel juicio. Piensa cuál es el estándar de la santidad de Dios. Tan santo es Dios que los cielos se le ven manchados para con sus ojos. Los cielos son perfectos. Él dice que Él creó todo y es bueno. Sin embargo, comparado con su santidad, se ve sucio. Los ángeles, quiero que pienses en el estándar, amigo. Los ángeles no tienen pecado, sin embargo, no resisten su santidad. No resisten su hermosura. Tienen que cubrir su rostro. Tienen que cubrir sus pies. No pueden resistir. Dios creó a esos ángeles que están cantando en el trono, Santo, 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 con 6 alas por un propósito especial. Para que cubran su rostro a causa de no poder ver el esplendor de su gloria. Para que puedan volar y sostenerse. Y para que cubran sus pies, que testifica que son criaturas. Cristo, imagina, ¿por qué entonces serás aceptado si los ángeles tienen que cubrir su rostro a causa de su santidad? ¿Sabes por qué serás aceptado? Y no contestes. A veces había un hombre puritano que estando en su lecho de muerte con mucho sufrimiento, llegó un amigo y él le dijo, he sido acechado por Satanás. Y dice, ¿por qué dices? Porque cuando me vino el día del juicio empecé a decir, seré aceptado porque he sido regenerado, porque he predicado la palabra, porque he amado al Señor, porque he hecho esto, porque he ido a la iglesia, porque he dejado de amar el pecado, porque he empezado a amar la santidad. Él dijo que esa respuesta es un ataque de Satanás. ¿Entiende esto? Sí, gloria a Dios que has sido regenerado y nueva criatura, pero si serás aceptado delante de Dios es porque Cristo es perfecto. Es porque Cristo es justificado. Es porque Él es justo. Él es, mira, piensa en esto. A Adán le faltó tela de justicia, tela de buenas obras para vestir a su descendencia. Las faldas de Cristo son largas que a todo su pueblo ha vestido ampliamente. Justicia ha dado. Serás aceptado, hermano, pero no por alguna cosa, no porque seas regenerado. Serás aceptado porque Él ha pagado. Y eso es lo que el judío le causa tropiezo. Religiosos judíos, nada de eso sirve. Por eso vino Cristo. Piensa en los griegos. Para los griegos es locura, dice el texto en Corintios. Para los judíos, tropezadero. Para los griegos, locura. ¿Por qué? Los judíos, hermanos, los griegos, por algo son los más grandes pensadores de la historia. Los griegos. Por eso son los filósofos más lógicos, por llamarlo en algún sentido. Porque ellos, influenciados por Aristóteles, por Platón, intentaron alcanzar la divinidad por medio del desarrollo del pensamiento. Ellos creían que el cuerpo era malo, un pensamiento gnóstico que después vemos en Primera de Juan, pero ellos creían que el cuerpo era malo, así que la manera de alcanzar a Dios no era por medio de las obras físicas, porque el cuerpo es malo, según ellos.
Entonces debían alcanzar la perfección y al absoluto, como ellos le llamaban, por medio del desarrollo del pensamiento. ¿Por qué Cristo es tropezadero a ellos? La misma razón. Porque su filosofía y lógica en pensamiento no puede santificarlos y no los puede hacer perfectos. Es más, dice Pablo en 1 Corintios, Cristo, sabiduría de Dios. Filósofos griegos quieren saber algo por el desarrollo lógico en el círculos de pensamiento eternos que nunca acaban, pensando en las cosas lógicamente. Yo les digo que nada saben. Nada saben. Cristo es la sabiduría, la revelación del verdadero entendimiento, hermano. ¿Quieres crecer en sabiduría? Tienes que leer las palabras y conocer las palabras de Cristo. Ninguna cosa es verdad aparte de la revelación del Señor Jesucristo, de la propia revelación de Dios. Ahora, en nuestros días sigue siendo lo mismo. La cruz de Cristo es ofensiva al moralista. Te digo por qué. Es moralista aquel que dice, no voy a engañar a mi esposa, no voy a tomar, no me voy con los amigos, no me voy a pelear en el carro. No voy. ¿Por qué es ofensiva? Porque dice que aún a pesar de tu buena moral, mi amigo, necesitas la misma salvación que el hombre tirado en la calle por alcohol. No hay diferencia. Estás igual de contaminado en el pecado, estás igual de manchado. Necesitas la misma salvación. ¿Por qué ofende a aquellos socialistas, aquellos que tratan de hacer bienes al mundo como Greenpeace? Vamos a rescatar al mundo. ¿Por qué ofende la cruz a esas personas? Porque les dice, ninguna propuesta en su mente es válida. Están condenados aunque hagan el bien. La cruz de Cristo ofende a todo religioso. Porque pone su esperanza en sus obras, porque pone su esperanza en sus acciones. La cruz de Cristo es una ofensa, aún para aquellos que tienen una bonita familia. Porque les vuelve a decir y enseña, necesitas la misma salvación que aquel divorciado fornicario. ¿Por qué la cruz de Cristo es tan ofensiva? Porque enseña a todo hombre que nada les puede salvar. No hay algo que te vaya a justificar delante de Dios aparte de Cristo. Ese es un tipo de personas que son tropezadas con la cruz, que odian la cruz porque les revela su ser. Pero hay otro grupo, representadas por el apóstol Pablo en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí poner la salvación en alguna obra propia. Lejos esté de mí poner la salvación en alguna obra. Ahora, ve quién está diciendo esto. ¿Cómo es que alguien puede llegar a amar lo que le ofende? La cruz ofende a todos. ¿Cómo es que aquel que fue ofendido por la cruz, como el apóstol Pablo ahora dice, lejos esté de mí que me vuelva a gloriar en lo que un día me glorié? El apóstol Pablo puso su esperanza en su estricta práctica de leyes judías. Hermanos, este hombre era tan celoso más que todos los de su nación, de tal manera, era tan celoso que aventajaba a los de su nación y pedía cartas. No solo mataba a los cristianos que se encontraba, los buscaba para matarlos, en tiempos que no habían leyes contra los cristianos todavía. ¿Cómo es entonces que alguien que ha sido ofendido y ha odiado la cruz, ahora pueda gloriarse en ella? Piensa en esto.
Dos hombres están en un barco. El uno cae al mar, en las olas, en alta mar, mucho movimiento. Pero es tan orgulloso y odia tanto al que está arriba aún, que cuando éste le avienta un salvavidas, él le desprecia. Él prefiere morir antes que acercarse a aquel que odia. Antes que la gloria sea para aquel que envió el salvavidas. Y él se va a morir ahí. A menos que en su corazón se pusiera humilde. Bueno, hermanos, solamente alguien puede amar la cruz que ha experimentado y ha visto su verdadera miseria. Hermanos, es una realidad. Yo sé que Dios ha elegido a los que serán salvos, pero es una realidad. Dios hace la oferta a todo hombre que venga a Él. ¿Por qué viniste tú? ¿Por qué te acercaste tú a la cruz? ¿Por ser mejor que el vecino? Si te acercaste fue porque Dios te dejó ver la miseria. Imaginen ahora que ese hombre que está allá no solo es orgulloso, sino está ciego. Y está medio borracho y cayó medio borracho y él no siente la gravedad de las olas. Y peor aún, se ha partido su pierna y un tiburón está cerca de él. Él está ciego, él no alcanza a ver nada. Él va a morir, ya sea por el mar o por el tiburón que se lo coma. Pero él morirá. A menos que sus sentidos fuesen despiertos milagrosamente y su corazón humillado para acercarse a Él. Amigo, tu condición es peor que la que aquel hombre. No es un tiburón que te va a comer. No es la ola del mar que vas a morir ahogado, aunque sea una de las peores formas de morir. No estás viendo que la ira del santo Dios está sobre ti. Es verdad, Cristo es el manso Hijo de Dios. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No negamos esas cosas, no negamos esa enseñanza. Tan manso fue que puso su vida para que hombres le lastimaran. Tan amoroso fue que puso su vida por los perdidos. Pero Él es también aquel león que derramará, imaginen hermanos, Él derramará su ira, pero imaginen cuán grande es. No tenemos ni idea lo que es su ira. Imaginen cuán grande es que los hombres piden que rocas mejor les aplasten, que su cuerpo sea aplastado, que su mente sea totalmente quebrantada, que su cerebro sea aplastado por las piedras, que sea pulverizado con tal de no ver los ojos de aquel que juzgará. Es que no has ofendido a un político que tiene poder para meterte a la cárcel, has ofendido al Dios que tiene todo el poder para castigarte. Dios es amor y no lo negamos. Es amor, y un amor inmesurable, grande, grande es su amor. Pero Él dará ira al pecador. No importa, ves, por lo tanto, no importa que ores día y noche. No importa que medites en la palabra día y noche. No importa que te vistas de una manera adecuada. No importa en qué estás poniendo tu salvación. ¿En qué cosa es lo que estás poniendo tu salvación? No importa que vengas a la iglesia cada domingo. Si no has abandonado tu propia justicia, Él te aplastará con el poder de su ira. Oh, hermanos, que viniera un derramamiento del Espíritu para ver lo que estamos hablando. O que Dios iluminara este lugar con su gloria para entender lo que ese horno de fuego significa. Para entender lo que esas llamas harán a ti. Será una angustia tal, será un dolor tal,
de tantos sentimientos, Dios te puede hacer, en verdad, el hombre más dichoso. De eso se tratan las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Bienaventurados, dichosos, benditos. Pero Dios puede hacer al hombre el hombre más miserable. Y algunos lo gritan. Mire, en aquella parábola del hombre rico, del Lázaro y el rico, tan grande fue el lamento de ese hombre que pedía, en ese hombre que estaba ya en el infierno, de ese hombre rico, ya no había amor, ya no había sentimiento. Pero tan grande fue su angustia que en esa parábola podemos ver tal dolor que hay, de tal manera que dice que vayan a predicarles a mis hermanos con tal que no estén aquí. Ahora, en ese hombre ya no había amor, en ese hombre en el infierno ya no hay amor. Pero tan grande fue el dolor, es para magnificar los dolores de la cruz. Mira, Dios es amor, Cristo es amor, la mayor expresión de su amor, pero fue quien más habló del infierno. 12 veces la palabra infierno, la palabra, sí, por la que se traduce infierno, es mencionada en el Nuevo Testamento y 11 por Cristo. Él quería advertir algo a los hombres, que están en una condición peligrosa. Y Pablo dice, lejos esté de mí que me gloríe en cualquier otra cosa. Lejos esté de mí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué puedes gloriarte en la cruz? Porque aunque tú entiendes que tus obras no te han podido salvar delante de Dios, tú te regocijas que Él ha hecho el camino, que Él ha unido el camino que nos separa delante del Padre. Solamente alguien que ha sido capacitado para ver su miseria puede gloriarse en la cruz. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, tú podrás decir esta mañana, no, sí, yo me glorío en la cruz de Cristo, yo no me estoy gloriando en mis obras, yo no me estoy... Ok. La evidencia que te glorías en la cruz. No yo, no estoy diciendo yo nada. Vean el versículo 14, en la parte B del versículo. Por quien el mundo me es crucificado, yo al mundo. La salvación es solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, solo por la gloria de Dios, solo por la revelación especial de la palabra de Dios, lo afirmamos. Ninguna obra puede ayudarte a acumular salvación delante de Dios. Pero, si tú te glorías en la cruz, tendrá una evidencia externa. Miren, Pablo dice, yo me glorío en la cruz del Señor Jesucristo y por lo tanto el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tu relación con el mundo testifica tu gloria o tu actitud hacia la cruz. Estos hombres no querían perder la fama y por eso dejaron de gloriarse en la cruz de Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual no has abandonado el mundo? ¿Qué deleite? Es que la razón se encuentra en tu actitud para con el mundo. Ahora, si tú dices que has venido a Cristo, yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con el mundo? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Y mira, es muy fácil saber qué anhela tu corazón. No tienes que preguntarte, ¿qué anhelará mi corazón? Esto es tan subjetivo. ¿Qué podrá ser aquello que hay oculto en mi corazón? Lo que hay en tu corazón se refleja prácticamente en tus deseos, en la búsqueda de tu ser. ¿Es acaso el intelecto lo que te anhela tus deseos, tu religión? ¿Es que no quieres dar gloria a Dios? ¿Qué es lo que te impide venir? Hermanos, les quiero exhortar. Yo no sé cuál es la necesidad de esta iglesia. Quiero hablar un momento a ustedes, hermanos.
Yo no sé cuál es la necesidad de esta iglesia. Hermanos que están dentro de la iglesia del Señor Jesucristo en esta iglesia local. Yo no sé cuáles son las necesidades de cada uno que aún se reflejan en las relaciones de hermanos. Yo no sé, pero mira esto. La cruz de Cristo es lo único que puede solucionar tu necesidad. Pablo se encontraba en problemas en Corinto. Quería exhortar a los hermanos que dieran a las iglesias de Jerusalén la ofrenda que habían prometido porque estaban en necesidad económica. ¿Y saben qué hace? No agarra y presiona a esos hermanos diciendo, hermanos, den dinero, tienen que estar dando dinero, miren todos los proyectos que tenemos, den dinero. No, él dice, consideren la gran riqueza de Cristo, que por amor a nosotros se hizo pobres para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. En la necesidad económica de la iglesia en Jerusalén para exhortar a los corintios, ¿qué usa para exhortarles, para animarles? El Evangelio. Piensa en esto. Filipenses, capítulo 2. Pablo quiere exhortar a los hermanos que sus relaciones entre ellos sean más correctas. ¿Qué dice? Dice todo tiempo, tienen que ser humildes. No, dice, considerad a aquel. Mediten en aquel que se humilló, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Piensen en Gálatas. Los hermanos de Galacia se encontraban cayendo en el error de la herejía. ¿Y qué hace? Hermanos, lo que hemos visto alrededor de toda la carta es exponer la cruz de Cristo. En cada necesidad que el creyente tiene, su fuente de solución se encuentra en la cruz. Una vez más, ¿qué hace cuando tiene que haber disciplina en Corinto? Él les dice, tienen que juzgar tal problema, pero una vez más dice, y festejemos. ¿Cómo? ¿Debemos festejar la disciplina en la iglesia? ¿Debemos alegrarnos cuando alguien tiene que ser expulsado de la iglesia por causa de su pecado? No, es algo triste, pero a causa de que ese acto es una manifestación de amor, dice, regocijémonos en la nueva creación. En esta Pascua, cualquier problema, tú puedes ir a lo largo de las cartas del apóstol Pablo y todo será solucionado con la cruz. Toda cosa. ¿Cuál es tu necesidad? Mira, tu enfriamiento espiritual se encuentra basado en que has dejado de ver la cruz. ¿Cómo no tener fervor y amor por Dios? Mira, hermano, una vez más, en 2 Corintios, Pablo está exhortando a los hermanos, Pablo está poniendo su propio ejemplo de que deben darse, que deben entregarse. Es triste ver iglesias cuando aquellos que forman parte de la iglesia se ponen tan duros al entregarse a la iglesia, casi hay que estar arrastrando a las personas. No, Pablo no las arrastraba. Pablo no hacía un montón de reuniones para entretenerlos, no. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Su amor, considerar su amor me constriñe, considerar su amor me mueve. Hermano, ¿qué necesidad tienes? Mira, para resolver los problemas en Efesios del matrimonio, ¿qué hace Pablo? Una vez más, va al Evangelio, dice, esposo, debes amar a tu esposa como Cristo la ama. Mujer, sométete como la iglesia a Cristo. Una vez más, la solución para todo problema, la solución para toda necesidad se encuentra basada en la cruz. ¿Tienes problemas familiares? ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Dificultades? Medita en la cruz, hermano. Debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tal fue su amor que se entregó a sí mismo por ella. ¿En qué podrán encontrar su amor aquellos que tienen un corazón nuevo? En los negocios, en el trabajo, en el desarrollo. ¿En qué podrán encontrar su amor aquellos que han sido salvados? En ninguna otra cosa sino en el Señor Jesucristo. Hermanos, una iglesia ferviente es aquella que pone los ojos
en Cristo. No hay otra manera. No hay otra solución. Ahora, no solo Pablo ahora desprecia los placeres del mundo, su propia justicia, el mundo le desprecia a él. El mundo ya no quiere hablar de Pablo, ahora él promueve una fe diferente a los judíos. Es por eso que probablemente no tendrás mucha victoria en este mundo, en los negocios, hermano. Tú no puedes mentir, no puedes meterte quizá en la política y avanzar más que un poquito. ¿Por qué? Porque no podrás mentir. Porque deberás estar firme en la fe. Porque no podrás ser sobornado. Porque no podrás ser ofrecido para que niegues tus convicciones. Es por eso que quizá en este mundo no tengas muchas riquezas, pero no te preocupes. Dios es tu heredad. Miren, dice la bienaventuranza que los mansos heredarán la tierra. No Hitler, no Mussolini, no Alejandro el Grande, no Constantino, no ninguno de ellos. Los mansos. Aquellos que son mansos, aquellos que no responden con el mismo golpe, aquellos que no actúan como este mundo, sino que se someten a la providencia de Dios, a la palabra del Señor. Ellos, mira qué contraste, mira qué paradoja, mira qué hermosura. Los mansos, aquellos que obedecen la palabra del Señor, los mansos heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque el capitán de nuestra salvación ha conquistado a la muerte. Mira la paradoja. Todo el mundo pensaba haber vencido a Cristo cuando Cristo estaba venciendo al mundo. Hermano, debemos creer la palabra del Señor. Debemos ser una iglesia que busque la gloria de la cruz sobre todo. No nos podemos gloriar, no nos podemos gloriar en nuestra teología. Gracias a Dios por la teología que Dios nos ha dado en estas iglesias. Gracias a Él. Pero nuestra gloria es la cruz. Y la cruz, y alguien que abraza la cruz, es uno santo. En conclusión, versículo 14 está diciendo, yo me glorío en la cruz y por esa causa soy santo. No al revés. Mira qué buena noticia, amigo. Estás manchado de tus pecados. Yo no alcanzo a ver tus pecados. Quizá tu esposa alcanza a ver aquellos pecados que tú estás cometiendo, pero ni siquiera ella ve tus pensamientos perversos, tus malas intenciones, tus malos deseos. Y te digo algo, Dios lo sabe todo. Pero no tienes que limpiarte para venir a Él. No está diciendo que tienes que ser santo para después venir a Cristo. Mira qué amor. Dios limpia a los que están sucios. Aquel que no cree estar sucio no vendrá a Cristo, pero aquel que está sucio vendrá a Él. Entiéndelo. Ven, así como estás mugroso. Yo lo sé, porque todo hombre somos pecadores. Yo sé que estás sucio, que estás infestado de pecado. Yo sé que te gusta beber la iniquidad. Tanto te deleita que la puedes beber. Así puedes venir a Él. Tan mugroso, tan perverso como eres, porque Él vino por los pecadores. Y amigo, hermano, tú quien estás aquí, no te engañes. Si te glorías en la cruz, se manifiesta con tu relación en el mundo. Oh, hermanos, la santidad va más allá de alguna cosa externa. Aunque la santidad se manifiesta externamente, mira esto. No sé si alguien ha escuchado de Robert Murray McCheyne. Fue un hombre que el Señor salvó a los 22 años por Holanda. Sí, más o menos por ahí. Y su fuego fue tal, su desgaste por el Señor fue tal que a los 29 años murió. 7 años en el ministerio y se murió. Pero hay algo especial en este hombre. Él tenía un anhelo por la santidad que se manifestaba externamente
De tal manera que una vez le preguntaron, referente al día del Señor, hermano, ¿crees que es pecado si dedicamos 5 minutos en cada hora del día del Señor, del día domingo, para medir la temperatura por medio del termómetro del ambiente o la presión atmosférica por medio del barómetro? Y él dijo, esa pregunta es muy difícil. Si me preguntaras, ¿qué haría yo? Yo te diría, tengo cosas tan celestiales que ocupar mi mente el día domingo, que no voy a estar midiendo esas cosas, no voy a estar ocupando mi tiempo en esas cosas. Tengo cosas santas. Dios me ha reservado un día para que ponga toda mi mente en Él. Pero dice, pero como yo no soy la conciencia de nadie, ellos sabrán si lo hacen, pero en vez de estar midiendo la temperatura del día, ¿por qué no están examinando cada hora de igual manera cómo está su temperatura para con el amor de Dios? En vez de estar checando la presión atmosférica, deberían estar checando cada hora cómo está su crecimiento para con el Señor. Hermanos, quizás estás muy apagado, quizás estás muy pasivo, muy sin gozo. Puedes estar caminando y sin gozo. Medita en la cruz, medita en el Señor. Pasemos al versículo 20. Perdón, no era el versículo 20, estaba en otra carta. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. En Cristo Jesús no importa lo que hagas externamente o no, lo que importa es lo que hay en el corazón. Versículo 16 al final. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause más molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús, del Señor Jesús. Hermanos, voy a ser breve ya en esto, pero quiero que notemos algo. ¿Quiénes pueden gozar la paz y la misericordia de Dios? Los que andan conforme a esta regla. ¿Cuál regla? ¿Cuál regla? Esperaré la respuesta. Pero más textualmente en lo que hemos visto, todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Gloriarse. Y todo al que se gloría en la cruz, paz y misericordia. Y te digo por qué es la única manera de tener paz y misericordia en este mundo. Porque tu obediencia como cristiano aún es imperfecta. Y la única manera de acercarte a Dios es por medio de recordar que en Él, amado, somos aceptos. Mira, no hay otra manera de acercarnos a Él. Por eso solamente aquellos que viven en un continuo gloriarse en la cruz son los que tendrán la paz y la misericordia de Dios. Gracia y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Yo creo que se refiere a la iglesia. De aquí en adelante nadie me cause más molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mira una vez más. La cruz de Cristo trae un tropiezo para el mundo, pero Pablo se gloria en la cruz, por lo tanto tiene marcas de gloriarse en la cruz. Yo sé, tú que estás aquí, probablemente entiendas que la salvación es solo por la fe, pero si no se ven las marcas de la cruz en ti, probablemente no te estás gloriando en la cruz. Santidad a Jehová. Santidad al Señor. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia del Señor Jesús para andar en nuestro cristianismo sea en vuestro espíritu, hermanos. Amén.